Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy estamos grabando desde los estudios del canal Univalle TV. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la genómica en el deporte, cómo esta ciencia está transformando la manera en que entrenamos, comemos y competimos. En el día de hoy tenemos de invitado al profesor Jesús Felipe García Vallejo. Él es biólogo de la Universidad del Valle, ha realizado un doctorado en bioquímica y biología molecular en el Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. También ha realizado estudios de postdoctorales gracias a la Fundación Fogart, que fue una fundación que financió sus estudios en biología molecular y virología de retrovirus humanos en la Escuela de Salud Pública de Harvard. También ha realizado un sinnúmero de artículos científicos en genómica funcional de enfermedades complejas y genómica en ciencias del deporte, entre otras. Profesor, bienvenido a TV Salud, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme y aquí estoy. Gracias, profesor. Y para empezar tenemos nuestro Vox Pop. Guaira ha preguntado a algunos estudiantes de la Universidad del Valle de la sede de San Fernando si saben qué es la genómica en el deporte. Esto fue lo que nos dijeron. Hola Mateo, me encuentro en la Facultad de Salud donde le estaremos preguntando a los estudiantes si saben o han escuchado sobre la genómica del deporte. Como tal no he escuchado la palabra, pero genómica me suena más o menos como unión de diferentes tipos de deporte, como algo así, no lo tengo muy claro. Bueno, yo creo que la genómica del deporte no tengo el conocimiento, pero me suena quizá como algo de genética, algo que está relacionado quizá con lo fisiológico o cómo influye de pronto la genética en el comportamiento quizá de un deportista o de una persona que ejerza algún deporte. No, porque pienso que hay diferentes tipos de deporte, entonces pienso que puede ser algún tipo de eso y que pues es una clase. Bueno, la genómica del deporte es un paradigma que establece que varias condiciones dentro del ámbito deportivo pueden depender no solamente de las habilidades per se de la persona y de su práctica, sino de condicionantes genéticos que van a predisponerlo a sobresalir en la parte deportiva o inclusive tener cierta predisposición a destacar en este. Entonces, pues eso obviamente pone en contraste un poco sobre lo de estar aventajado debido pues a condiciones genéticas más allá del esfuerzo que un deportista en general pueda tener sobre este. Y acabamos de escuchar lo que pensaban o lo que opinaban algunos estudiantes sobre la genómica en el deporte. Profesor, ahora cuéntenos usted qué es la genómica en el deporte y esto cómo está ayudando a los deportistas y a los entrenadores. Bueno, básicamente el término genómica en el deporte deriva de todos los hallazgos científicos que se obtuvieron con el proyecto Genoma Humano. Hace más o menos 4 meses se terminó el 99% de secuenciar nucleótido por nucleótido del ADN humano y eso nos abre una gran puerta para estudiar precisamente la composición genética diferencial entre individuos con respecto a su genoma. Con relación a la genómica en el deporte tiene mucho que ver con el rendimiento deportivo, sí, en términos de esa porción de genes que se utilizan o se entrenan para tener mayor fortaleza, mayor rendimiento físico, y es lo que se ha denominado la genómica en el deporte. Lógicamente es una genómica que analiza los genes, ¿cierto?, la variación de esos genes y las proteínas que de alguna manera son codificadas por esos genes, que conllevan a que el entrenamiento deportivo sea un poco más dirigido, más científico, y que haya una diferenciación de personas. Sí. Puede ser personas que sean deportistas más para saltos que para carreras, y eso en el mundo entero se está utilizando con una serie de marcadores para definir el tipo de deporte que hace un atleta de alto rendimiento. ¿Cuáles son estos beneficios al conocer la genómica de un deportista, de un atleta, y cómo sacarles el mayor provecho entonces? Bueno, primero conocer su constitución genética, esos 30.000 genes que supuestamente tenemos, algunos de ellos
muy directamente están relacionadas con la actividad física. Sí. Esa actividad física se puede hacer caminando, se puede hacer corriendo, se puede hacer brincando. O sea, hay diferentes tipos de actividad física y de intensidad de esa actividad física. Y eso es lo que de alguna manera se está intentando, digamos, definir si esos genes en estos individuos juegan un papel importante en el rendimiento durante el entrenamiento para esa disciplina deportiva. Y precisamente, profesor, tenemos en nuestra primera nota de la noche de hoy al doctor Adalberto Sánchez Gómez. Él nos va a hablar acerca de la epigenética y de las ciencias ómicas, un poquito para entender más de lo que estamos hablando. Así que vamos a ver esta nota con el profesor Adalberto Sánchez. Hola Mateo, me encuentro en compañía de Adalberto Sánchez Gómez. Él es docente de la Escuela de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, doctor en genética, postdoc en análisis de genomas complejos, y en esta oportunidad nos estará hablando sobre ciencias ómicas y epigenética. Bueno, muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de hablar de este tema que es muy interesante. Bueno, las ciencias ómicas se refiere a todo un conjunto de áreas del conocimiento en genética que está encargada de analizar de manera extensa y profunda lo que nosotros denominamos la información genética de un sistema biológico de un individuo. Estas ciencias ómicas en los últimos años han tenido un gran desarrollo a partir de lo que denominamos el proyecto Genoma Humano, que nos permitió descifrar el componente en términos informáticos del humano y nos ayuda a entender por qué en un individuo se presentan, por ejemplo, ciertas características, color de los ojos, color del cabello, riesgos a enfermedades y en general todo lo que se denomina genética el fenotipo de un individuo. Las ciencias ómicas hoy como ciencias pues son una herramienta o se han convertido en una herramienta fundamental en el área de la salud porque nos han ayudado para precisar aún más los diagnósticos de ciertas enfermedades, pero también para entender muchos procesos fisiológicos y metabólicos que se ven relacionados, por ejemplo, con el tema que hoy se va a tratar, que es el tema de la actividad física y el deporte. Profesor, ¿y qué podría contarnos sobre la epigenética? Bueno, la epigenética es un concepto que, digámoslo así, en los últimos años se ha consolidado en el área de la genética y se refiere al efecto que tiene el ambiente en el cual nace un individuo sobre su información genética. Eso significa que el concepto antiguo que teníamos de lo que se denomina el determinismo informático, o sea que un individuo nacía con una determinada información y por ende iba a tener un determinado fenotipo, hoy sabemos que esto no es del todo cierto y que hay un efecto bastante importante del ambiente, de lo que llamamos nosotros ese medio donde el individuo crece y se desarrolla y que es la unión entre ese ambiente y la información genética lo que en últimas va a permitir la expresión de lo que es el fenotipo, de todo ese conjunto de características y de propiedades que tiene un individuo. Y esto también, por hecho, tiene una relación bastante alta con el deporte, porque la epigenética se ha convertido en una herramienta para, de alguna manera, ayudar a individuos que tienen ciertos potenciales en actividad físico-atlética a llegar a sus topes máximos. ¿De qué manera? Poniéndolos en ambientes adecuados, como son, por ejemplo, nutrición, entrenamiento, acondicionamiento físico, y así lograr deportistas de altísima excelencia. Acabamos de escuchar al profesor Adalberto Sánchez Gómez, nos habló acerca de la epigenética y las ciencias ómicas, un poco para entender más acerca de este tema que estamos tratando en la noche de hoy, que es la genómica en el deporte. Profesor, cuéntenos usted cuáles son esos genes o esos marcadores genéticos más relevantes para la genómica en el deporte, un poco en el idioma más a pie para que podamos entender los que no somos tan estudiados en el tema. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, aclarar que la epigenética no cambia nuestro genoma, sino que lo adapta a ciertas condiciones químicas. Y de hecho, cuando se colocan ciertos grupos químicos en ciertas áreas que codifican por genes, se produce una especie de remarcado epigenético, que es lo que se consigue básicamente con el entrenamiento. Ahora, ¿qué genes y qué áreas se potencian por actividad física? Son muchas, pero básicamente todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo muscular. O sea, hay genes como los genes que codifican por proteínas del músculo, actina. Hay otras que tienen mucho que ver con el desarrollo de cómo esos contracción se hace mucho más eficiente.
Entonces, todos estos factores hormonales que de alguna manera hacen que se ponga más fuerte la fibra. O sea, hay muchas condiciones, por eso es que la epigenética, y hablamos de epigenómica en el deporte, es una de las ciencias de la complejidad. Conocemos el 99% de nuestro genoma, pero no conocemos cómo ese 99% se adapta a nuevas condiciones ambientales. Sí. Esas condiciones ambientales van desde que usted coma o tenga una dieta, entre comillas, balanceada, hasta que usted de alguna manera viva bien. Viva bien quiere decir, no es que viva en estrato 6, no, que viva bajo condiciones sociales, adaptadas a su desarrollo. Y eso es muy importante para el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Claro, es necesario enterarse desde pequeño para así saber cómo manejar ese entrenamiento, la alimentación. Cuéntenos, usted nos ha dicho también que han habido bastantes investigaciones y artículos científicos hablando del tema. ¿Cuál de esas nos quiere como resaltar para entender un poco más acerca de esta genómica deportiva? Bueno, la epigenética y epigenómica en el deporte ha sido uno de los temas más importantes por su importancia, perdón la redundancia, por su importancia en el rendimiento físico en los Juegos Olímpicos, todo este tipo de justas donde hay competición, digamos, en los deportes, y además en los deportes que de alguna manera filtran al deportista bajo una serie de condiciones, no solamente de estatura, sino también condiciones bioquímicas y genéticas, que es lo que se está en estos momentos haciendo donde hay deporte profesional, digámoslo así. Normalmente, últimamente han salido una serie de trabajos, inclusive nosotros centramos en eso, de lo que es la epigenómica. O sea, estudiamos algunos genes que hacen parte de proteínas, codifican por proteínas que cubren nuestro DNA, y hacen parte de ese complejo que es la cromatina, que está en el núcleo de nuestras células, y cómo esos cambios en ciertas áreas convierten, por ejemplo, una base citosina y la metilan o la acetilan, se le ponen un grupo químico, y eso se hace pues por un proceso metabólico un poquito complejo, y se ve que hay diferencias. Sí. Y hay diferencias con respecto a otros genes que cambian su eficiencia en expresión. Entonces, todo se trata como una especie de genómica funcional que de alguna manera no cambia la instrucción genética, pero sí hace que esa instrucción genética adquiera matices. Y cuando está con un prometilo, posiblemente está apagada. Sí. Pero si se le coloca otro grupo químico, posiblemente se active. Se active. Entonces ese es el truco que de alguna manera nosotros estamos intentando digamos, estudiar bajo una serie de variables. Como te decía yo, ahora sale una corriente muy grande en la genómica que se llama genómica social, Sí. que muchas de estas condiciones sociales producen ciertos impactos sobre el genoma que se traducen en comportamientos diferenciales. Profesor, he escuchado también que han intervenido profesionales de la Escuela Nacional del Deporte, de la Universidad del Cauca. ¿Ustedes han tenido algunas conversaciones con Ministerio del Deporte, Indervalle o este tipo de agencias estatales que apoyen el deporte? De hecho, nosotros venimos trabajando en asocio con la Escuela Nacional del Deporte. Uno de mis estudiantes de doctorado, que hizo el doctorado con nosotros, doctor Yesid, es profesor de la Escuela Nacional del Deporte, y hemos mantenido como esa asociación profesional en investigación. Pues a nivel de la Universidad del Cauca también hemos tenido aproximaciones, pero tenemos que hacer, y eso es lo que estamos en esto que queda y el próximo año, hacer una labor mucho más amplia para asociarnos con diferentes oficinas, ¿cierto? Y poder hacer un proyecto muy amplio de la valoración genómica en deporte. Porque es un futuro, o sea, tenemos que, no solamente tenemos alrededor de unos 20-25 genomas de deportistas secuenciados completamente, y de sus exomas, o sea, de la parte que se expresa de esas proteínas.
pero necesitamos más. Entonces eso implica, y hemos venido trabajando con esos, lógicamente todas las condiciones éticas, todos los requerimientos éticos, porque pues ellos son los dueños de su genoma. Entonces tenemos que, antes de comenzar un proyecto, tenemos que pues hacer ciertas evaluaciones éticas, eso los hemos hecho, pero lo queremos hacer de una manera mucho más oficial y conseguir los recursos financieros para hacerlo, por lo menos unos 2.000, 3.000 deportistas. Claro, y sería algo fantástico si pudieran tener también como esa asociación con estas entidades del deporte. Es hablar con el Ministerio del Deporte, hablar con aquí en el Valle también con todos y con las ligas, es muy importante. Bueno, profesor, tenemos a continuación precisamente a Yesid Mina. Él es estudiante, él fue estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle y es docente de la Escuela Nacional del Deporte, también de la Universidad del Libre y también de la Universidad del Valle. Él nos va a hablar acerca de la genómica muscular en el entrenamiento aeróbico. Así que vamos a escuchar qué tiene por decirnos. Un saludo, Mateo, y al invitado especial. Me encuentro en esta oportunidad acompañada de Yesid Mina Paz. Él es fisioterapeuta, magíster en actividad física y doctor en ciencias biomédicas y nos estará hablando en esta oportunidad sobre la genómica muscular en el entrenamiento aeróbico. Cordial saludo para todos los televidentes del programa. Muchas gracias por la invitación. En el concepto del deporte y específicamente en el músculo esquelético, cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de remodelación de las mitocondrias. Lo que nosotros pudimos encontrar con los estudios que hemos venido desarrollando desde la Universidad del Valle y la Escuela Nacional del Deporte, son estudios asociados a los cambios en proteínas que juegan un rol muy importante. Proteínas como, seguramente ustedes las han escuchado, la tropomiosina, la actina, la titina, que tienen un rol importante sobre todo en la contracción muscular. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento aeróbico, hablamos de cambios desde el punto de vista de la obtención de energía en el componente mitocondrial. Y si estamos hablando del músculo esquelético, pues estamos impactando desde el punto de vista estructural en el músculo. Ahora bien, ¿eso en qué se refleja en términos del deportista? Por ejemplo, uno de los tópicos que nosotros pudimos encontrar en esos estudios y que pues ya están incluso publicados es que algunos deportistas que no específicamente tienen un entrenamiento aeróbico predominantemente, como son por ejemplo los halterofilistas, tienen la capacidad de recuperarse más rápido que otros. Y esto a su vez, pues obviamente les da diríamos de cierta manera que les da una diferencia con relación al deportista que se va a demorar mucho más en recuperarse. Y la marca o la condición está asociada al entrenamiento aeróbico. ¿Por qué? Porque el entrenamiento aeróbico entonces parte desde las necesidades del músculo para producir fuerza o producir movimiento, pero esas necesidades se satisfacen desde el músculo cardíaco. Es decir, que si tenemos un buen músculo cardíaco, podemos satisfacer las demandas del músculo esquelético. Y si el músculo esquelético cuando está en reposo, es decir, cuando está en el intervalo, por ejemplo en el caso de los halterofilistas, en el intervalo en la realización de un gesto y otro, se puede recuperar más rápido, va a estar listo para la siguiente ejecución. Y acabamos de escuchar a Yesid Mina, nos hablaba acerca del entrenamiento aeróbico y todo lo que tiene que ver con la genómica muscular, pero al escuchar esto sí me entra una duda y es respecto a la ética que deben ustedes tener en cuenta para no caer en algún problema de tipo ético. Bueno, a nivel mundial existe una especie de regulación mundial de lo que son muestras biológicas. Sí. Y Colombia tiene también su legislación con respecto a la toma y utilización de muestras biológicas, sangre, tejidos, ¿cierto? Que pues de alguna manera respeta la propiedad de ese tejido. O sea, si a mí me sacan sangre, esa sangre es mía y tengo que dar un permiso consentido para utilizarla en otros, digamos, usos que se quieran. Entonces, en este caso hemos tenido todas las precauciones del caso para la parte ética, digámoslo así, respetarla y respetar la parte legal, porque pues es muy complicado entrar en un problema de tipo legal, porque tú eres el propietario de tu cuerpo. Sí. Y de alguna manera si das el consentimiento
el permiso consentido, pues le está dando como una especie de autorización para que esa muestra biológica sea utilizada fuera de tu cuerpo, sí, en otros proyectos. Por eso la ética en estos proyectos es muy importante. Doctor Felipe, esto es un estudio nuevo prácticamente. Cuéntanos cuáles son como los desafíos o limitaciones más frecuentes que se ven a la hora de poner en práctica esto. Bueno, el primer desafío es la parte, digámoslo así, económica, porque pues realmente secuenciar un genoma está siendo más barato que antes, pero sigue siendo costoso. Ese sería como el primer desafío. El otro desafío es precisamente las variables que se vayan a incluir en estos estudios. Nosotros estamos pensando en hacer un estudio muy grande para poder valorar en grupos de deportistas de alto rendimiento colombianos ese tipo de genomas y el tipo de la variación de genomas que tienen, bien sea de la parte epigenómica y de la parte estructural. Y conseguir los recursos y hacer esto una especie de megaproyecto, sí, a nivel colombiano. Espero que lo podamos hacer, en el cual se involucre el gobierno, se involucren las ligas y se involucre pues los mismos atletas. Que lo podamos hacer, lo hacemos. Así es, esperamos que se pueda hacer, ya que se ha comprobado que tiene un alto impacto y tiene también una eficiencia bastante buena. Profesor, ¿cómo ve el futuro de esta ciencia, de la genómica en el deporte, y cuáles son como esas tendencias emergentes que ahora están teniendo como la parada en estas ciencias? Bueno, en estos momentos hay una tendencia que se llama ciencias ómicas, porque nuestro genoma no es solamente esa cantidad de DNA que tenemos en el núcleo y en otras organellas, sino qué significa eso a través del tiempo. Hemos evolucionado durante miles de años. Ese genoma ha sido como adaptado a condiciones ambientales, sí, pues por toda la parte evolutiva, y se presentan nuevos retos tecnológicos. Yo siempre he insistido mucho que usted comía muy naturalmente antes, ahora come menos naturalmente, y sí, eso son variables, la misma manera de dormir, la misma manera de sus costumbres fuera del trabajo, han involucrado toda una serie de variables que hoy en día se conocen como genómica social. Esas variables, de alguna manera, también intervienen en la salud y en la enfermedad. Y, lógicamente, en la salud, en el rendimiento, no solamente deportivo, sino en el rendimiento laboral de las personas. Esa es una especie, y se está trabajando mucho en ciertos Estados Unidos, por ejemplo, ya tiene un programa muy importante, precisamente para valorar la eficiencia en el trabajo versus versus su estilo de vida. Y eso se nos viene. Es importante y es también muy dado lugar, dado a las tendencias que ahora estamos teniendo, ya no estamos durmiendo igual, comiendo igual. Es correcto. Y eso se debe entonces adaptar a estos tiempos. Y eso ya se publica en revistas especializadas. Totalmente, tiene entonces también todo el aval, que es lo que también necesitamos en este campo. Y para finalizar tenemos una nota con Nancy Joana Molano Tovar. Ella es docente de la Universidad del Cauca, quien también ha estado involucrada en estas investigaciones y nos va a hablar acerca de las lesiones deportivas, algo también muy importante que se debe tocar en este punto de la genómica deportiva. Veamos la nota. Un saludo a Mateo y a todos los televidentes. Me encuentro en este momento en compañía de Janet Molano Tovar. Ella es fisioterapeuta, doctora en ciencias biomédicas y profesora en la Universidad del Cauca. Y en esta oportunidad nos hablará sobre las lesiones deportivas y cómo estas se pueden prevenir desde la genómica del deporte. Ok, gracias. Bueno, básicamente se ha encontrado una alta incidencia de lesiones deportivas que tienen diferentes aspectos, digamos, o sintomatologías y orígenes. Tenemos las lesiones deportivas de índole muscular, de índole tendinosa y ya de índole articular y como tal de todo el sistema osteoartromuscular. ¿Qué otras lecturas se puede hacer desde la genómica del deporte que podrían favorecer a estos deportistas? Bueno, aparte de la identificación del riesgo, existen, digamos, diferentes patrones que se podrían
modificar con los estilos de vida, también con la parte del entrenamiento deportivo, porque obviamente encontramos que los deportistas de alto rendimiento pues tienden a generar jornadas bastante extenuantes y también a desarrollar, digamos, algunos procesos nutricionales muy complejos. Entonces, la genómica del deporte está o trabajaría desde diferentes ámbitos. Janet, no sé si quisiera de pronto mencionar algo más sobre el tema de las lesiones en cuanto a prevención, qué beneficios, además de prevenirlos, pues también podría traer a esos deportistas. Pues obviamente en la parte deportiva no solamente es el trabajo del entrenador y del deportista, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de genómica deportiva se vincula un gran número de profesionales que estaríamos trabajando. O sea, si lo vemos desde mi misma profesión, que es fisioterapia, tenemos una ardua labor en este trabajo desde la genómica deportiva, la vinculación de la parte psicológica, de la parte nutricional, del educador físico, que es el que interviene en el campo con el mismo deportista, permitiría de cierta manera, digamos, ampliar ese conocimiento, pero ya con la genómica deportiva hemos logrado identificar que no solamente son esos factores externos, sino que también hay factores intrínsecos que generan esa repercusión en el ser humano y en este caso pues en el deporte y obviamente en la presencia o factor de riesgo como lo expuse para una lesión deportiva. Bueno, doctor Felipe, y cuéntanos para finalizar, ¿qué recomendaciones le daría a los deportistas que estén interesados en trabajar en la genómica deportiva? Bueno, yo pienso que trabajar en genómica deportiva es practicarla. De alguna manera, pues es obvio que tener una vida sana, sí, nutricional y emocionalmente, que es lo que se estila. El mismo entrenamiento que no sea sobreentrenado, pero tiene que ser bajo una guía y bajo una especie de guía temporal que te va diciendo cuánto vas incrementando en tu rendimiento en ese deporte. Y por otro lado también hoy en día ir siguiendo ciertas normas de epigenéticas, sí, ver si cuánto está su metilación, cuánto está su, digamos, reformación del genoma con el entrenamiento. Y eso se hace hoy en día por una serie de pruebas genómicas que nosotros hacemos. Y pues es interesante por una rama que está comenzando y utiliza todos estos conocimientos del genoma humano, de las ciencias ómicas, a esta actividad, digamos, a esta actividad social, sí, que pues tiene todas estas implicaciones éticas, ¿no? Y es muy interesante también, debido a nuestros invitados, que ambos estuvieron en el doctorado en ciencias biomédicas y que ya han ido a otros lugares, a otras universidades también a hablar sobre esto. Está la profesora Janet y el profesor Yesid, que uno está en la Escuela Nacional del Deporte y ella en la Universidad del Cauca. Entonces es importante cómo se está replicando también esta información. Sí, esto es eso quería hacer una cuñita comercial, digámoslo así. Nosotros comenzamos en el 2019 esta línea, porque el laboratorio que yo dirijo tiene varias líneas de investigación. Esto lo comenzamos en 2019 con 2 estudiantes, con Yesid y hoy en día son 4, tenemos 2 estudiantes más que están haciendo doctorado y tenemos 8 publicaciones en el tema en revistas internacionales ranqueadas. O sea que de alguna manera es un área muy productiva y tenemos alrededor de unos 14 genomas humanos secuenciados en nuestras bases de datos, con todas las normas técnicas y éticas que cumplen. O sea que, bienvenidos. Muchas gracias, doctor Felipe, por acompañarnos en la noche de hoy y a ustedes también por estar cada miércoles a las 7:30 de la noche. Podemos vernos en una próxima ocasión. Estén muy bien, nos vemos. Un beso, chao, chao.